en beneficio de todos los mexicanos, el gobierno usurpador de Felipe Calderón se ha dedicado a pagar las facturas de quienes lo apoyaron a imponerse mediante el fraude electoral y a tomar medidas espectaculares para legitimarse. El fracaso de su aparatosa ofensiva contra el narcotráfico le ha permitido sacar al ejército a las calles. La violencia se disparó y de los miles de detenidos en los operativos, solo han terminado tras las rejas menos del 10%. En el pago de facturas, Calderón ha entregado la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE, Lotería Nacional y parte de la Seguridad Federal a la cacica magisterial Elba Ester Gordillo. Pactó con el viejo sindicalismo del PRI para mantener sus prebendas a cambio de apoyar a su gobierno. En lo que va de su gestión, se ha encarecido el costo de la vida. Avaló el incremento del 40% del precio de la tortilla y del maíz, aunque se vende más caro. Ha sido cómplice de los especuladores del maíz para sacar raja. Además, promovió la reforma a la ley del ISSSTE, que disminuye las pensiones de 2,5 millones de trabajadores al servicio del Estado y abre las puertas a la privatización de la seguridad social. Pero si de rendir cuentas se trata, veamos las promesas de campaña del señor Calderón. Yo voy a ser el presidente del empleo. El autodenominado presidente del empleo prometió crear 300,000 empleos al año, pero según cifras oficiales, este año lo que creció fue el desempleo. Su programa estelar del primer empleo, al que se le asignaron 3,000 millones de pesos, apenas ha logrado crear 7,000 nuevos empleos. El salario ha perdido más del 25% de su poder adquisitivo en lo que va del año. En cambio, los precios se han incrementado en más del 40%. Durante la campaña electoral, Calderón aseguró: Gane menos de 5,000 pesos al mes, no pagaré impuestos por trabajar. Su propuesta de reforma fiscal: todos los trabajadores pagarán más impuestos. Calderón prometió electricidad, gas y gasolina baratos. Dentro de oportunidades para las familias que más necesitan, habrá electricidad y gas para la estufa de su casa más barato. Las tarifas de electricidad doméstica se han incrementado este año de 40% hasta el 300%. El gas doméstico también se incrementó y la gasolina, además del deslizamiento mensual en su precio, Calderón propone subirlo 50 centavos más. También anunció la revisión del impuesto sobre la renta. Con su propuesta fiscal, permite que continúen los privilegios fiscales de las grandes empresas. Podrás producir libremente tu propia electricidad. Esta promesa dirigida al sector industrial está siendo cumplida al pie de la letra, pues forma parte de la privatización silenciosa de la industria eléctrica y de la Comisión Federal de Electricidad. Seguro médico para todos, te pagará aún el médico particular. Esta promesa contrasta con la realidad. Actualmente más de 25 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social ni de atención médica. Cuando entres a trabajar, el primer año del seguro social te lo paga el gobierno. El gobierno de la derecha ha asfixiado financieramente al Instituto Mexicano del Seguro Social como paso previo para privatizar la salud pública y la seguridad social. Prometió a quienes ganan 2,800 pesos al mes o menos prestarles dinero para comprar casa propia. En lugar de fortalecer el carácter social del Infonavit, ha vendido los créditos vencidos a bancos privados que hoy amenazan a más de 100,000 familias con el desalojo. Prometió bajar su sueldo y el de funcionarios públicos. La reducción en 10% de su salario y el de sus principales funcionarios ha sido más una medida propagandística, porque al mismo tiempo aumentó los gastos de la alta burocracia. En lo que va de su gobierno, se han multiplicado de manera alarmante las violaciones de los derechos humanos. Los casos más graves durante su gestión han sido su complicidad con la represión del gobernador Ulises Ruiz al pueblo de Oaxaca. También ha sido escandalosa su postura frente al asesinato por militares de la indígena Ernestina Ascensión Rosario en la Sierra de Songolica, o la matanza de una familia en Sinaloa por elementos del ejército, o el secuestro y tortura de 4 periodistas por soldados, o los desaparecidos políticos que nos remontan a la guerra sucia. Su gobierno no ha hecho nada en los casos de Atenco, Sicarza y Pasta de Conchos. No hay un solo funcionario o servidor público sancionado por su responsabilidad en abusos y delitos en contra de la población. Calderón defiende la impunidad. Hoy, más del 40% de la población no tiene ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente, cubrir sus necesidades de educación y salud, y ni hablar del combate a la corrupción. Su gobierno ha encubierto todos los casos de corrupción de la administración pasada y de la presente. En resumen, mi política laboral será empleo para mujeres, empleo para jóvenes, empleo para todos. Empleo, empleo y más empleo. En resumen, el gobierno usurpador es como el cangrejo. Lo que presenta como avances solo son retrocesos para el pueblo de México.